Bueno, fue un viaje un poco más largo de lo que esperaba Moisés. Pensaba que era más cerca del centro del valle, pero en eso pues tuvimos que pasar varios recorridos hasta acá. Amén. Y bueno, nos costó llegar, pero aquí estamos, tratamos de buscar la manera más rápida de llegar y pues aquí estamos para la gloria de Dios. Llegamos a la hora que teníamos estipulada con el hermano, ¿verdad? Y déjeme presentarme a mí personalmente, ¿verdad? Mi nombre es Carlos, ¿verdad? Soy hijo de la hermana Blanca, pues que muchos ya la conocen, como dijo el hermano Moisés, ¿verdad? Le agradezco al hermano Moisés porque ha sido una persona bastante especial y bastante importante para nuestra vida, para nuestra familia. El pastor, pues, recuerdo cuando yo tenía aproximadamente unos 5 o 6 años, él llegaba a mi casa, ¿no? Y a visitar a mis padres, ¿no? En ese tiempo hacían grupos de crecimiento en la casa, está el pastor de testigo, y fue de gran bendición, ¿verdad? Porque fue un instrumento para instruir a mis padres al camino de Dios, el pastor Moisés. Yo no comprendía nada acerca del Evangelio, hermano, en ese tiempo tendría yo quizá unos 5 o 6 años, ¿verdad? Y no entendía nada de lo que significaba el camino de Dios. Pero al final, hermano, llega una etapa donde Dios a uno lo escoge, hermano, y lo introduce en su reino, ¿verdad? Así es Dios de bueno con nosotros. Yo en ese momento no entendía, pero más adelante Dios fue tratando conmigo. Y le agradezco al pastor Moisés porque ha sido esa pieza que Dios ha puesto, ¿verdad? Para hablarle a mi familia del Señor, a mi padre, a mi madre que está aquí conmigo, ¿verdad? Ha sido una pieza importante. Y en este momento pues nos congregamos en la iglesia 219 de Tegucigalpa, venimos de Tegucigalpa y estamos apoyando una nueva obra que se está reaperturando aquí en Macolizo, muy cerca del centro de Valle de Ángeles. Quizá unos 4 meses tiene el hermano Moisés de haber comenzado a funcionar y ahí estamos colaborando, estamos tratando de hacer que le lleguen nuevas personas y todo sea el Señor, hermano, actuando en estas personas, amén, en esta región, para que pueda ser impulsado el Evangelio de Dios ahí. Están llegando nuevas personas, ahí es lo que me alegra, que un lugar que estaba desolado y que estaba vacío, la iglesia aquí en Macolizo, está dando fruto, están llegando nuevas personas, hermano, y esperando que la promesa de Dios no sea, hermano, pues, perecedera en ese sentido, sino que permanezca, ¿verdad? Y le agradezco a Dios por esta invitación, hermano Moisés, y espero que el Señor sea el que hable en esta noche. Amén. Así que póngase de pie, hermano, vamos a orar para que sea Dios tomando el control de lo que Dios nos va a hablar a cada uno, porque en sí no voy a ser yo el que va a hablar, sino que va a ser el Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por este hermoso privilegio que me has dado de estar en este lugar, aquí en la iglesia, Padre nuestro, el cantón de Valle de Ángeles, Señor. Gracias porque has sido fiel, has sido misericordioso, Padre, nos has dado el privilegio a cada uno de mis hermanos, a mi persona, de estar aquí en esta ocasión, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy te pedimos, Padre, que no sea mi persona hablando, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, Señor. Y que sea tu presencia, Padre, ministrando nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos también que toda distracción que quiera venir, Dios amado, del entorno, Dios amado, del ambiente de alrededor, Señor, sea cancelada. Y que nosotros pongamos la mirada, Dios amado, en nuestros oídos, en atencionar y reverenciar tu palabra en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Dios amado, gracias, Padre, te bendecimos y te exaltamos en esta hora. Y que al salir de este lugar salgamos edificados y con un nuevo enfoque, con una nueva mentalidad para dar a conocer tu palabra, Dios amado, y dar testimonio fiel de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Dios amado, te bendecimos y te exaltamos en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi hermano. Y fue difícil, hermano, buscar un tema para hoy, ¿verdad? Creo que tengo una aplicación en el celular, hermano, donde tengo varios mensajes a mí y varias predicaciones.
pero no encajaba, hermano, o sea, no podía, hermano, decidir uno de ellos, porque al final, hermano, el que tiene que decidir lo que uno va a hablar es el Señor. Amén. Y yo puedo traer cualquier tema, cualquier palabra aquí, amén. Pero al final, hermano, si no es lo que Dios quiere que hablemos, pues queda en nada, amén, queda en pura palabrería, amén. Entonces yo le estaba orando a Dios, ¿qué puedo llevar de mensaje? ¿Qué puedo predicar hoy? ¿Qué puedo predicar este jueves donde el pastor Moisés, en la iglesia Padre Nuestro, el Cantón? Y no recibía respuesta de parte de Dios. Hasta que ayer en la noche, hermano, pues ya me iba para el trabajo, amén. Y recibí, hermano, esta palabra, amén, que ya había meditado en ella tiempo atrás, amén. Y creo que nos puede servir de mucho a nosotros lo que hoy vamos a exponer y lo que hoy se va a predicar, amén. Lo que sí quiero, hermano, es que usted no se distraiga, sino que permanezcamos reverentes a lo que el Señor nos quiere hablar, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a buscar en la palabra de Dios, amén, en la Escritura, en el libro de Hechos, amén. Hechos capítulo 8. Voy a tratar de ser un poco breve, hermano, para que la palabra sea resumida y que sea pues dada de la mejor forma, ¿verdad? En el nombre del Señor. Capítulo 8, versículo 26 al 40. Hoy vamos a meditar en esta historia, amén. Esta historia que es importante que nosotros la entendamos, amén, que nosotros meditemos en ella, amén. La historia se llama Felipe y el etíope. Amén. Y vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 8, 26 al 40. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees que todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Puede tomar asiento, hermanos, los que están de pie. Amén. Quiero poner dos objetivos claros, amén, en esta enseñanza, amén, que creo que al final eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, amén. Y estos dos objetivos, hermano, quiere usted para su vida el día de hoy. Estas dos preguntas usted las va a responder al final de este mensaje, amén. La primera pregunta es: ¿cómo entender la palabra? Esa es la pregunta que
que de repente al final va a ser respondida para su vida. Muchas veces nos hemos preguntado eso, amén, cómo nosotros podemos entender más acerca de la palabra de Dios. De qué manera yo puedo, hermano, conectarme más con las Escrituras y entender lo que el Señor me está hablando. Amén. Esto al finalizar este pasaje, este mensaje, vamos a descubrir cómo. Y la segunda pregunta, hermano, es ¿cómo ser usado por Dios? ¿Se ha preguntado usted alguna vez o le ha dicho al Señor, ¿cómo puedes usarme, Señor? Y ser usado no simplemente, hermano, de repente predicando o cantando, amén, sino ser usado de repente en su vecindario, amén, en su hogar, en su colonia. Ser usado de repente, hermano, en el trabajo, amén, en su centro de estudios, los que estudian o los que trabajan. Amén. Esas dos preguntas, el objetivo de esta palabra es responderlas al final. ¿Cómo entender la palabra de Dios? Y cómo ser usado por Dios. Y vamos a ir meditando verso a verso, hermano, en esta historia de Felipe y el etíope eunuco. Amén. Vamos al verso 26. Dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén hasta Gaza, el cual es desierto. Me llama la atención, hermano, que aquí es un ángel del Señor el que le habló a Felipe. Amén. No fue de repente un pastor como ahora, no fue ningún líder, amén, sino que fue un ángel. Hoy en día es difícil, hermano, que venga un ángel del cielo, amén, y nos habla, amén. Pero de repente pueden suceder esas cosas, amén. Dice la palabra que nosotros estamos rodeados por ángeles que acampan a nuestro alrededor, que nos protegen y que nos defienden, amén. O sea que es posible que en determinado momento un ángel venga y nos hable, es posible, amén. No hay que descartar esa posibilidad. Pero hoy en día el Señor nos habla por medio de otras personas, amén, por medio de algún líder, por medio de algún pastor, por medio de alguien, amén, que sea temeroso de Dios, hermano, y que sea dirigido por el Espíritu Santo. Dios nos puede hablar. Pero en ese momento el Señor le habló a Felipe por medio de un ángel. En el momento de mayor éxito, y no lo manda a ningún lugar, solo le da la dirección. Bueno, si ustedes se fijan, este pasaje de este capítulo 8 habla bastante acerca de Felipe. Vamos a ir un poquito más atrás, amén. Allí en el libro de Hechos, para hablar un poco más acerca de Felipe, lo que Felipe hacía. Amén. Vamos al verso 4, para que miremos en contexto lo que sucedía en ese tiempo. Amén. Los que han leído el libro de Hechos entienden que el Señor hizo la promesa de que iba a derramar su Espíritu Santo a toda nación, ¿verdad? Y que fuéramos testigos. Dice el libro de Hechos capítulo 2 que iba a derramar su Espíritu y que seremos testigos en Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos han leído eso? Ese libro, ese pasaje de Hechos, amén, que dice que vamos a ser testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Más adelante el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia y la iglesia es fundada. Y luego pues vienen y se esparcen los apóstoles, hermanos, predicando el Evangelio y predicando a nuestro Señor Jesucristo a las naciones. Amén. Y uno de ellos era Felipe, uno de esos predicadores, uno de esos evangelistas que anunciaba la palabra y que predicaba el Evangelio, era Felipe. Amén. Vamos al verso 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, dice, anunciando el ¿qué? El Evangelio. Estas personas andaban en todo lugar predicando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos que pasaban eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe estaba pasando una etapa de bastante éxito. Felipe dice que descendió a Samaria y ahí empezaba a predicar el Evangelio. Y dice que muchos cojos fueron sanados, muchos hermanos paralíticos eran libres de su enfermedad por medio de Felipe. Espíritus inmundos salían de las personas por medio del Espíritu Santo que estaba en Felipe. Felipe estaba pasando un momento de gran éxito en Samaria. Felipe, hermano, estaba predicando el Evangelio en Samaria y se sentía bien.
Había gozo en esa ciudad porque el evangelio era anunciado y el evangelio era predicado en esa ciudad. Pero ¿qué pasó? En el momento de mayor éxito, en el momento de mayor importancia y de mayor auge que tenía Felipe en Samaria, un ángel se le aparece y le dice: vas a salir de Samaria. Y le dice: levántate y ve hacia dónde. Vamos al verso 26 otra vez. Le dice: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El ángel ni siquiera le dice, hermano, a dónde ir, sino que le dice: ve por este camino, ve hacia el sur. ¿Qué podría pensar usted, hermano? De repente está en una iglesia, hermano, con bastantes miembros, amén. Póngale unos 100 miembros y unos 150 miembros en la iglesia, amén. Y que de repente el Señor lo llama a ir a otro lugar, hermano, donde usted ni siquiera sabe. ¿Qué pensaría usted? No, yo no voy a ir, Señor, porque aquí yo me siento bien. Aquí vengo todos los domingos a la iglesia, aquí vengo todos los jueves al culto. Pero en este momento Felipe tenía que tomar una decisión. Si quedarse en Samaria, un lugar donde tenía bastante éxito, repito, ahí predicaba la palabra, ahí anunciaba el mensaje, cojos eran sanados, eran libertados de enfermedades, o tomar la decisión que el ángel le decía, que fuera hacia el sur, a un lugar donde era desierto incluso. No le da ni siquiera la dirección a dónde ir, el lugar específico a dónde ir, sino que simplemente le dice: hermano, ve hacia esa dirección. ¿Cómo hubiéramos respondido usted y yo a esa, por decirlo así, a esa decisión que el ángel quería que Felipe tomara, ¿verdad? A esa consulta del ángel a Felipe? ¿Cómo hubiéramos nosotros decidido el día de hoy? Pero Felipe, hermano, cuando Dios manda a Felipe, no cuestiona y va. Eso es lo que me llama la atención de Felipe. Porque mire cómo dice el verso 27. Entonces él se levantó y fue. Muchos de nosotros hubiéramos renegado, hermano. No, pero es que yo tengo culto el domingo, tengo culto el jueves. Y hubiéramos cuestionado la voz del ángel en ese momento. Pero Felipe, hermano, no cuestionó la voz del ángel, sino que fue y obedeció la voz. Obedeció la voz de ese ángel que le dice: ve hacia ese camino. Y Felipe ni sabía para dónde iba, porque el ángel no le dio un lugar específico, solo le dio la dirección por donde tenía que ir. No le dijo el lugar a donde tenía que ir, sino que solamente le dio la dirección. Pero él se levantó y fue. Y eso me llama la atención, porque ¿cuántos somos susceptibles a la voz de Dios y somos dirigidos por Dios para ir a ciertos lugares? De repente, hermano, Dios nos ha mandado a algún lugar y nosotros hemos sido renuentes a esa voz de Dios. De repente el Señor quiere que nosotros vayamos de repente a hablarle a tal hermano, no necesariamente así como Felipe, sino hablarle a tal hermano, hablarle a tal vecino de la palabra. Y nosotros hemos sido renuentes a esa voz de Dios. Simplemente, hermano, por hacer lo que nosotros hemos querido hacer. Quizás no sean cosas malas, la verdad, pero muchas veces dejamos de escuchar la voz de Dios por de repente seguir el camino del éxito que hemos llevado. Porque Felipe, hermano, llevaba un camino de éxito, anunciando el evangelio y anunciando su palabra. Pero de un momento a otro, hermano, el ángel lo llama a esa dirección y Felipe obedece. Y Felipe no se cuestionó y dijo: ¿quién va a quedar en Samaria predicando? Felipe entendía, hermano, que era el Señor el que estaba encargado de Samaria, no era él. Felipe entendía, hermano, que él solamente era un instrumento de Dios y que si el Señor lo llevaba a ese lugar, él tenía que ir, y que en Samaria Dios podía levantar a otras personas para predicar la palabra ahí. Felipe lo entendía muy bien. Felipe no cuestionó la voz del ángel, porque Felipe sabía, hermano, que en Samaria se predicaba el evangelio y que ahí se podía levantar gente nueva para predicar. Felipe solo obedeció la voz del ángel y fue a ese lugar. Y dejó a Samaria, se despojó de Samaria y fue a ese lugar donde el Señor lo estaba llamando a que fuera. ¿Y a quién se encontró, hermano, en ese lugar? ¿A quién se encontró en el camino? Sucedió, dice, que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar.
En este momento se encuentra a este etíope. Etiopía, hermano, es un país de África, generalmente donde la gente es de piel negra, ¿verdad? Entonces, en ese momento, este etíope era un extranjero en ese lugar. No era alguien de la región, amén. No era alguien de Jerusalén, no era alguien, hermano, cercano a esas ciudades. Era alguien que era extranjero. Y dice que era un eunuco, era un funcionario de Candace. Este etíope era alguien que tenía un buen puesto, alguien que tenía una buena función, porque servía, hermano, a la reina de Candace. O sea que este etíope, si es por la economía, no tenía mucha necesidad. Era alguien, hermano, que económicamente estaba bien. Alguien de tez negra, de color negro, de piel negra. Funcionario, ¿verdad? Con un buen puesto, con un buen cargo, que en ese momento estaba de extranjero en Jerusalén. Y dice que en ese momento estaba sobre sus tesoros, o sea que en ese tiempo este personaje estaba con bastante dinero, o sea que por necesidad económica él no padecía. Felipe se lo encuentra y le dice y este hombre iba a Jerusalén para adorar. O sea que aquí nos habla, hermano, de que este hombre, este etíope, tenía ese anhelo de adorar a Dios. Tenía ese anhelo de saber quién era Dios. Tenía ese anhelo de rendirse ante el único rey de reyes. Este etíope tenía ese anhelo. Vamos al verso 28. Volvía sentado en su carro, leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. Ese era el pasaje que estaba leyendo. Dice que se encuentra un extranjero eunuco, alguien completamente distinto, que trabaja para la nobleza de Etiopía. Había venido a Jerusalén a adorar al Dios verdadero. Imagínense venir, hermanos, desde Etiopía, que queda en África, viajar hasta Jerusalén, hermano, solamente para adorar a Dios. Si estos 30 kilómetros que recorrimos, hermano, ahorita en la motocicleta no es nada, comparado con lo que este etíope tuvo que transcurrir, hermano, para llegar a Jerusalén, solamente para adorar al Dios verdadero. Imagínense ustedes. Y más adelante va a recibir una recompensa por lo que él había hecho. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos al verso 29. Estaba leyendo, hermano, Isaías, le habíamos dicho, ¿verdad? El verso 30 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Eso es lo que le pregunta Felipe al etíope. ¿Entiendes lo que lees? De repente Felipe miró con dudas al etíope, porque lo leía y miraba como rascándole la cabeza, quizá, ¿qué significa esto? Lo miraba que quería entender la palabra, pero no podía interpretarla. De repente así miró Felipe al etíope, y que se rascaba la cabeza. Cuando usted mira pensando a alguien y le dice: ¿usted qué piensa? ¿Qué estás pensando en la cabeza? Así me imagino que Felipe miró a esta persona, ¿me? Lo miró leyendo el libro de Isaías. Antes las Biblias no eran así como estas, hermano. Antes eran como rollos, amén, como pergaminos. Sí, como pergaminos, así eran las escrituras antes, amén. Si abrían los rollos, usted leía la escritura, amén. No eran así las Biblias antes. Las escrituras no eran así. Pero me imagino que tenía el rollo abierto y analizando cómo puedo interpretar este pasaje. Y metido, hermano, en ese saber, el etíope que no podía interpretar. Por eso el Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás meditando? A lo que el etíope en el verso 31 le dice, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El etíope no entendía lo que leía. Pero lo que me llama la atención aquí, hermano, es: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? O sea, hermano, que a saber de cuánto tiempo el etíope tenía esa duda acerca de ese pasaje. Y Felipe fue guiado por el Espíritu Santo para quitarle la ignorancia a esta persona, a este etíope. Y por eso Felipe le preguntó. Si Felipe no le preguntara, hermano, ¿qué hubiera pasado? Este hombre hubiera seguido con esa duda. Felipe tuvo que preguntarle, hermano, que si entendía, para que este hombre hubiera salido de la ignorancia.
Le ha preguntado usted a su vecino, le ha preguntado usted a su familia, ¿entiende la palabra de Dios? O le ha preguntado usted de repente a alguien, hermano, ¿entiendes los tiempos que estamos viviendo? Le ha preguntado de repente usted a su prójimo, ¿entiendes el tiempo que estamos viviendo ahorita? Que es un tiempo, hermano, donde ya se acerca el fin. Le ha preguntado usted a su vecino, le ha preguntado usted a su familia, ¿entiendes el tiempo que estamos viviendo? ¿Entiendes el tiempo que estamos viviendo el día de hoy? Que son tiempos que son cortos los días. Porque si nosotros no le preguntamos a ellos quizás van a seguir con esa ignorancia. Felipe tuvo que preguntarle a esta persona para que esta persona le respondiera. Pero si nosotros no abrimos nuestra boca y no le preguntamos a los demás, quizá van a seguir en esa ignorancia. Quizá van a seguir, hermano, llevando la vida que llevan en los placeres y en las comodidades de este mundo. Y le respondió el etíope: ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que se quedase, hermano, para que lo sacara de esa ignorancia. Este etíope quería entender lo que leía. Este etíope quería entender lo que estaba meditando, pero no podía porque nadie lo sacaba de esa ignorancia. Pero Dios envió a alguien en ese momento. ¿A quién envió? Felipe. A Felipe, para que lo sacara de esa ignorancia. Y dice el verso 32, el pasaje de la escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Este pasaje lo encontramos en Isaías 53. No lo vamos a buscar, ¿verdad? Pero sí lo dejo de tarea a usted, hermano, que mediten este pasaje de Isaías 53. Porque aquí esta escritura habla de Isaías 53. O sea que vas a ver desde cuánto tiempo este varón estaba leyendo Isaías 53 y no podía entender lo que leía. Y dice el verso 33: en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Quería entender, hermano, este pasaje de Isaías 53, este etíope. Y Dios envió a alguien, hermano, para que lo sacara de esa ignorancia. Dice el 34: mas el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Eso era lo que no entendía este etíope. ¿De quién hablaba? Si el profeta Isaías hablaba de sí mismo o hablaba de otro personaje. ¿Y de quién hablaba este pasaje al final, hermano? De Jesús. Amén. El pasaje hablaba de Jesús. Entonces, en sí, hermano, lo que necesitaba conocer este varón, ¿quién era? A Jesús. Y es lo que Felipe le va a predicar. Es lo que Felipe le va a anunciar más adelante. Entonces Felipe abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció, ¿qué dice? ¿Le anunció qué, hermano? El Evangelio de Jesús. Partiendo de este pasaje, partiendo de esta porción de Isaías 53, Felipe le predicó la palabra a este etíope y le predicó el Evangelio. Ahora ya vimos por qué Felipe fue enviado a este lugar. Felipe no sabía por qué fue enviado ahí. Felipe ni siquiera recibió una dirección exacta a dónde ir. Él fue que en el camino hacia ese lugar se encontró a este etíope. No tenía una dirección exacta a dónde ir Felipe. Pero en ese camino se encuentra este etíope, hermano, que viajó desde Etiopía hasta Jerusalén, hermano, para adorar al Señor, que no sabía interpretar la palabra, que estaba leyendo Isaías 53, que no sabía interpretarla, que quería salir de esa ignorancia. Le pide a Felipe, hermano, que le predique sobre esta escritura, hermano, de Isaías 53, y a partir de ese pasaje Felipe le predica el Evangelio. Ahora ya todo va cobrando sentido, ¿no? Felipe fue enviado ahí porque esa alma necesitaba de Dios. Amén. Felipe fue enviado ahí porque esa persona necesitaba conocer de Cristo. Dice: es necesario abrir la boca para predicar el Evangelio, a pesar de que sea arriesgado. Si Felipe no hablaba, esta persona hubiera quedado en ignorancia todavía.
Ahora la pregunta que voy a dar a usted, ¿está abriendo su boca usted para predicar el Evangelio? ¿Está abriendo su boca usted, hermano, para predicar la palabra de Dios, así como Felipe? Esa es la pregunta que yo me hago a mí también. ¿Estoy yo predicando el Evangelio? ¿Estoy yo anunciando la palabra de Dios? ¿Estoy yo, hermano, abriendo mi boca para que otros se conviertan al camino de Dios? Porque si nosotros no abrimos nuestra boca, hermano, lastimosamente, el Evangelio no va a ser predicado. A pesar de que dice la Escritura, hermano, de que si nosotros no hablamos, ¿a quién va a usar Dios? A las piedras. Dice que las piedras van a hablar, hermano. Si nosotros no proclamamos la palabra, las piedras van a hablar. Eso queda evidenciado, hermano. Pero nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios, abriendo nuestra boca para que los que están en ignorancia se conviertan al camino de Dios, hermano. Y me imagino que Felipe lo empezó desde cero, así como el plan de salvación. ¿Cuántos saben cuál es el plan de salvación? Que habla acerca de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que el hombre desobedeció a Dios, por tanto el hombre le falló a Dios y fue destituido de la gloria de Dios, y que merecíamos la muerte, pero Dios envió a su Hijo unigénito para rescatarnos de la muerte, y que si creemos en Él y le confesamos a Él como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos, y que con Él estamos seguros y tenemos la salvación segura. Ese es resumidamente el plan de salvación. Y me imagino que Felipe así le predicó. Amén. Y que le anunció el Evangelio de esa manera. A tal grado de que Felipe, hermano, le terminó hablando acerca del bautismo. Cuando ya Felipe le habló acerca de Cristo, que solo era de salvación, Felipe lo llevó incluso más allá a profundidad y le habló del bautismo en agua. Porque mire cómo dice el verso 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea que me imagino que en ese tiempo estaban hablando del bautismo en agua. O sea que ya Felipe ya no le hablaba acerca de Jesús simplemente, sino que ya lo hablaba incluso de que era importante bautizarse. Hasta ese punto habían llegado cuando el etíope le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y y Felipe, ¿qué le contestó, hermano? Vamos al 37. ¿Qué le contestó Felipe al etíope? Si crees, dice, de todo corazón, bien puedes. No le digo, tenés que discipularte primero para bautizarte. No le digo, ¿verdad que no le digo así? No le digo, tenés que ir a la iglesia 3 años para bautizarte. No le digo así. Tenés que ser líder para bautizarte. No le digo así. Sino que simplemente le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, ¿qué le dijo el etíope? Respondiendo dijo: sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Era lo único que necesitaba el etíope para poder bautizarse: creer en el Señor Jesús. En ese momento el etíope aceptó a Cristo. Amén. Porque confesó con su boca, como dice la Escritura, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, ¿qué pasará? seremos salvos. Y en ese momento el etíope recibió la salvación. Amén. Porque dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recibió la salvación, que no la tenía, pero el Espíritu Santo por medio de Felipe fuera un instrumento para que esta persona se convirtiera al camino de Dios. Y no solamente eso, sino que dice más adelante el 38: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó? Le bautizó. O sea que no solamente recibió a Cristo, sino que también se bautizó ahí nomás. Amén. Ya podía servir a Dios con mayor libertad. Ya podía servir a Dios con una mayor fuerza, ¿ven? Porque el bautismo lo que viene a hacer es que nos permite servir a Dios, hermano, de la mejor manera. Amén. Y queda sepultado el pecado en nuestras vidas por medio del bautismo. Amén. Entonces, hermano, este eunuco recibe su recompensa por haber viajado kilómetros
para adorar a Dios. ¿Cuál fue la recompensa que recibió? La salvación y el bautismo. Por viajar tantos kilómetros de distancia. Imagínense. No, hermano, no es en vano, Pastor Moisés, venir desde Tegucigalpa hasta acá. Porque recibimos grandes bendiciones. Y en este pasaje lo que recibió este etíope fue la salvación y fue el bautismo. Algo que necesitaba grandemente. Y dice el 39, cuando subieron del agua, el Espíritu dice que pasó del Señor, arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Me llama la atención de aquí algo, hermano, y es el hecho de que Felipe, hermano, fue arrebatado por Dios. Otras personas que han sido arrebatadas en la Biblia fue Enoc y Elías. Y Elías. Sí. Elías y Enoc. Enoc fue arrebatado en las nubes y Elías, hermano, también. Y esta persona, Felipe, no fue arrebatado para las nubes, sino que fue arrebatado a otro lugar, ¿no? Pero igual fue un arrebatamiento, ¿no?, que sucedió en ese momento. Fue como teletransportado de un lugar a otro, y parece como fantasía eso, ¿no?, ser teletransportado de un lugar a otro, pero así fue teletransportado. Y dice que, me llama la atención también que dice que el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. ¿Por qué? ¿Por qué siguió gozoso su camino el eunuco? Llega a salvo, correcto. Él ya estaba con gozo. Porque dice la palabra que el gozo del Señor, ¿qué es? Mi Fortaleza. O sea que, hermano, el gozo del eunuco no dependía de Felipe. Si de repente, hermano, en una iglesia, por algún X o Y motivo, no llega el pastor cierto día, ¿por qué se va a perder el gozo? Si estamos con el Señor. O sea que nuestro gozo no depende del líder. Nuestro gozo no depende del pastor. Nuestro gozo no depende de nadie más que de Cristo, hermano. Así es. Y podemos seguir libremente en esta vida. Podemos seguir libremente en esta carrera porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y el etíope entendía muy bien eso. Su gozo no dependía de nadie más que de Cristo. Y él lo sabía muy bien. Él siguió gozoso, a pesar de que Felipe ya no iba a seguir con él. Porque sí, Felipe era un instrumento como un guía, como un líder para él. Pero a pesar de que Felipe se iba a ausentar y ya no iba a estar con él, él siguió gozoso su camino. Porque sabía que su gozo no dependía en sí de Felipe, dependía de Cristo. Amén. Y mire cómo dice el 40. Pero Felipe dice, se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Imaginen el recorrido que pasó Felipe, ¿verdad? De Samaria a este lugar, y de este lugar a Azoto, y anunciaba el evangelio. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Andaba predicando el evangelio de ciudad en ciudad. Sí. Samaria. ¿Qué tenía Felipe en Samaria? Tenía gran éxito, leímos al inicio, ¿verdad? Tenía gran éxito y tenía un gran apogeo en Samaria. Pero Felipe, Dios lo movió hacia otro lugar, hacia donde estaba este etíope. ¿Lo dejó ahí el Señor? ¿Verdad que no? Lo movió hasta Azoto. ¿Renegó Felipe contra Dios en todo ese proceso? Él siguió predicando el evangelio. ¿Estaría dispuesto usted a hacer eso, hermano? A pesar de las circunstancias que Dios le ponga, a moverse y seguir gozoso predicando el evangelio. Porque Dios nos puede llevar a ciudades a predicar la palabra, y nos puede mover de un lugar a otro predicando su palabra. Pero nosotros tenemos que seguir con ese mismo gozo predicando el evangelio, porque sabe que no somos nosotros los que nos movemos, es el Espíritu Santo el que nos mueve. Y si es el Espíritu Santo el que nos mueve, hermano, caminemos con gozo anunciando el evangelio, sabiendo que Él va con nosotros. El Señor anduvo con Felipe, hermano, en Samaria, así como el Señor anduvo con Felipe, hermano, a encontrarse con este etíope, así como el Señor también anduvo con Felipe, hermano, en Azoto también.
En todo lugar que Felipe anduvo, el Señor lo respaldó y el Señor lo guardó y el Señor estuvo con él. Amén. Diga conmigo, el Señor estará conmigo donde quiera que yo vaya. Denle un aplauso a Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a respondernos las preguntas ya para finalizar. Respondámonos las dos preguntas que nos hicimos al inicio. La primera, hermano, es ¿cómo entender la palabra de Dios? Y esta respuesta nosotros la encontramos en la persona del etíope. Primeramente, hermano, para poder entender la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser unas personas dispuestas a adorar a Dios. ¿Cuántos kilómetros se movilizó este etíope hasta Jerusalén? Muchísimos kilómetros de distancia, pero con la intención de adorar al Señor. Ese amor por buscar de Dios, ese amor, hermano, por querer correr a los pies de Cristo, por querer arrodillarse, hermano, delante del Señor. Esa actitud, hermano, hizo, hermano, que este eunuco, este etíope, pudiera entender el pasaje de Isaías 53. Recorrer kilómetros de distancia para adorar a Dios. Entonces, hermano, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, es necesario tener una actitud de adorador. Una actitud, hermano, de querer reverenciar al Señor. Una actitud, hermano, de querer rendirnos a los pies de Cristo. Y de querer, hermano, servirle a Él fervientemente. Esa actitud que este etíope tenía, la tenemos que tener nosotros. Quizás recorrer kilómetros de distancia, hermano, por querer, hermano, rendirnos y adorar a Cristo. Esa actitud usted y yo la tenemos que tener. Otra de las cosas que nos pueden ayudar, hermano, para entender la palabra de Dios, hermano, es perseverar en su palabra. Dice que este leyó, hermano, la Biblia en todo el recorrido. O sea que me imagino que este tío, desde el recorrido desde Etiopía, hermano, hasta Jerusalén, iba ahí analizando este pasaje de Isaías, en todo ese recorrido. Y él perseveraba, hermano, y a pesar, hermano, de que no lo entendía, a pesar, hermano, de que no lo podía interpretar, él siguió insistiendo, hermano, y seguía perseverando en esa palabra, y seguía meditando en este pasaje, hermano. Así tenemos que ser nosotros. A veces no entendemos lo que dice la palabra, pero nosotros tenemos que ser persistentes en esto. Nosotros tenemos que ser, hermano, personas perseverantes, amén. Y personas, hermano, que a pesar de que no entendamos muchas veces lo que dice la Escritura, seguir estudiando y seguir, hermano, meditando en ella. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él solo los domingos, de día y de noche. Entonces dice, harás prosperar tu camino y ¿qué? Todo te saldrá bien. Imagínense qué bueno, ¿no? Poder perseverar en su palabra, así como lo hacía este tío, ¿no? Tenemos que hacerlo nosotros también el día de hoy. Perseverar en las Escrituras, ¿no? Otra cosa que nos puede ayudar, hermano, es una actitud para querer entender la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros, hermano, cuando vamos al tiempo de lectura, nos empieza a pegar sueño. Nos empieza, hermano, a dar hambre, ¿ven? Y todo el día, hermano, no nos daba hambre hasta que nos ponemos a leer la Biblia, oigan. Y no teníamos hambre, hermano, hasta el momento que empezamos a meditar en la Escritura, es que nos pega hambre. Tenemos que tener una actitud, hermano, para querer entender la palabra de Dios, recibirla con gozo, tomarla con alegría, tomarla, hermano, con esa actitud, hermano, como que realmente queremos aprender de ella. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros para poder entender la palabra de Dios, para poder, hermano, reverenciar y para poder, hermano, comprender lo que la Escritura nos dice. ¿Tiene esa actitud usted, hermano? ¿Se apasiona usted por las Escrituras? Y a veces, hermano, en el celular sí pasamos horas, amén. Mire, estos celulares, hermano, cuando antes no existían, creo que pasábamos más tiempo leyendo, amén. Pero ahora que están, hermano, ya es bien difícil. Tenemos que dejar un tiempo al celular, hermano, y dedicarle un tiempo a la lectura, pero recibirla con gozo, con alegría, meditarla con alegría y con gozo. En ese tiempo no había celulares, hermano, o sea que posiblemente eso les ayudaba bastante, amén. Ahora para nosotros es más difícil,
Pero igual usted, hermano, si le cuesta mucho dejarle de celular, apáguelo, déjelo en un lugar con candado, hermano. Y en ese momento de lectura bíblica, olvídese de todo eso. Y va a ver que le va a ayudar y me va a ayudar a mí también, hermano. Y otra de las cosas, hermano, es tener una actitud de obediencia. Me imagino que Felipe, hermano, le decía a este etíope del bautismo, amén. Y este etíope quería salir corriendo a las aguas que estaban ahí, hermano, para poder bautizarse. Eso es obediencia, amén. Si el Señor le decía de repente a este etíope, le decía, vas a ir a tal lugar y es necesario que tú medites en la Escritura, este etíope lo iba a hacer. Porque quería obedecer la Escritura. Y muchas veces no entendemos lo que dice la palabra de Dios, hermano, porque no queremos obedecerla. No queremos obedecer la Escritura, por eso realmente no podemos entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Es necesario, hermano, que nosotros tratemos de obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, para que podamos realmente ir entendiendo más acerca de ella. Pero es como en la matemática, si yo no sé sumar, yo no voy a poder dividir. Si yo no entiendo cómo es la suma, yo no voy a poder dividir. Así son las matemáticas, así es también la palabra. Si yo no entiendo cosas tan sencillas de ella, no voy a poder llegar a cosas tan grandes en la Escritura. Para que yo pueda entender la palabra, yo tengo que poner en práctica lo que sé. Si usted sabe, hermano, que es necesario congregarse, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es simple, hermano, es sencillo. Si usted entiende, hermano, que orar es importante, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, si empezamos con esas cosas sencillas, Dios nos va a llevar a lugares más grandes y lugares más santos por medio de su palabra. Y vamos a ir entendiendo más acerca de la Escritura cada vez más, porque estamos siendo obedientes en lo poco. ¿En lo poco me fuiste fiel? En lo mucho te pondré. Así dice la Escritura. Entonces estas 4 cosas, hermanos, son importantes, amén. Primero, hermano, tener una actitud de adoración. Segundo, hermano, tener, hermano, una actitud, hermano, de querer, hermano, ser perseverantes en la palabra de Dios. Tercero, hermano, tener una actitud, hermano, para recibir la palabra de Dios con buena actitud. Y cuarto, hermano, aplicar lo que sé. Tener una actitud de obediencia delante de Dios. Y poner en práctica lo poco que sé. Para que así Dios me vaya llevando, hermano, a niveles más altos por medio de su palabra. Y la otra pregunta, hermano, ¿cuál era? ¿Cómo poder ser usados por Dios? Y esta nosotros la encontramos en la persona de Felipe. Para ser usados por Dios, hermano, nosotros tenemos que escuchar la voz de nuestras autoridades. En este caso, la autoridad para Felipe era el ángel. Y en este caso, para nosotros, ¿quiénes son las autoridades? Nuestros pastores, nuestros líderes. Esas son las autoridades para nosotros. Y si nosotros escuchamos esa voz, hermano, vamos a poder ser usados por Dios. Si escuchamos esa voz, hermano, nosotros vamos a poder ser instrumento útil delante de Dios. Porque si, hermano, Felipe no hubiera escuchado la voz de este ángel, no hubiera sido instrumento de parte de Dios para hacer que este etíope se convirtiera, ¿sí o no? Entonces Felipe fue obediente a la voz de la autoridad, que en este caso fue el ángel. Si el pastor lo convoca, hermano, a evangelizar, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes. Si el pastor nos convoca, hermano, a un ayuno, a una vigilia, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes. Para que Dios nos pueda ir usando grandemente a cada uno de nosotros. Escuchemos la voz de nuestras autoridades. Escuchemos la voz de nuestros líderes. Escuchemos la voz de nuestros pastores. Porque ellos son guiados por Dios. Así como este ángel fue guiado por Dios para instruir a Felipe. Otra cosa importante, hermano, es ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, fue el que teletransportó a Felipe hacia Soto. El Espíritu Santo fue el que llevó a Felipe a Samaria. El Espíritu Santo fue el que llevó a Felipe, hermano, a este encuentro con esta persona. ¿Quién debe dirigir nuestras vidas? Si somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, nosotros vamos a ser instrumento útil en sus manos. Y para ser guiados por el Espíritu Santo, hermano, tenemos que estar dirigidos por su palabra.
Porque no hay revelación dada por el Espíritu Santo que no esté en esta Escritura. Toda la revelación, hermano, y toda la inspiración del Espíritu Santo de Dios está aquí en su palabra. Y todo que no esté aquí, hermano, fundamentado, no es la voz del Espíritu Santo. Por tanto, hermano, lo que el Espíritu Santo dice está aquí en la Escritura. ¿Cuántos son guiados por la palabra de Dios? Amén. Entonces diga conmigo, si soy guiado por la palabra de Dios, soy guiado por el Espíritu Santo. Eso es importante que lo entendamos. No hay guianza mayor que la que está en su palabra. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta, hermano, para ser usado por Dios, es estar atento a las necesidades de la gente, amén. Felipe sabía que este tío necesitaba, hermano, salir de esa ignorancia, amén, de ese pasaje de Isaías 53. ¿Y qué hizo Felipe? Ayudarle. La pregunta es, ¿usted ve a alguien necesitado en la calle y le ayuda? ¿Usted ve a alguien necesitado, hermano, en su casa y le ayuda? ¿Estamos ayudando a nosotros a los necesitados? ¿Estamos ayudando, hermano, a aquella gente, hermano, que de repente necesita algo? Porque para ser usado por Dios yo no necesito estar simplemente aquí en este púlpito, hermano. Sí, aquí Dios me usa, ¿ven? Y Dios me usa cantando. Y Dios me usa, hermano, predicando su palabra. Muy bien. Pero Dios también me puede usar ayudando al que está necesitado. ¿Quiere ser usado por Dios usted, hermano? Le hago esa pregunta: ¿usted quiere ser usado por Dios? Amén. Empieza ayudando a los que necesitan. Y quizá Dios lo lleve a niveles más altos. Quizá Dios lo lleve a niveles más grandes, ¿saben? Espiritualmente hablando. Pero empecemos con cosas pequeñas, como ayudar a aquellos que necesitan. Hay mucha gente en drogas allá afuera. Hay mucha gente en vicios allá afuera. Hay mucha gente, hermano, perdidos, hermano, en el mundo allá afuera. ¿Qué tenemos que ir a hacer nosotros? Ir a ayudarles a ellos. Hay mucha necesidad allá afuera. Aquí casi no se mira. Pero hermano Moisés, pastor Moisés, allá en Tegucigalpa, usted puede ver los bulevares. Usted puede ver, hermano, los rincones, amén. Coño, hay bastante necesidad de personas. Gente pidiendo en la calle, hermano. Gente, hermano, pidiendo limosna en la calle. Yo paso a veces con la moto, hermano, y a veces no me puedo parar porque usted sabe que en la moto es bien difícil, amén, que yo suelte la mano del manubrio porque me puedo accidentar. A mí en carro es más fácil que yo ayude porque solo abro la ventana y le doy a ellos. Pero veo tanta necesidad, hermano, en la calle. Tanta necesidad. Y usted me dijo que quería ser usado por Dios. Empecemos por eso. Ayudando a aquel que lo necesita. Ayudando a aquel que está perdido. Es una tarea como iglesia que tenemos que tenerla. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Amén. Diga conmigo con todo el corazón: yo estoy dispuesto a ser usado por Dios en lo que Él me ponga y en lo que Él me haga hacer. La conclusión en esta hora, hermano, es: meditemos en su Escritura, meditemos en su palabra y dejémonos usar por Él para que la palabra de Dios y el Evangelio sea predicado en todos los rincones, hermano, y su nombre sea glorificado por medio de nosotros, así como fue glorificado por medio de Felipe y este tío que recibió la salvación. Y no solo la salvación, sino que el bautismo al mismo tiempo. ¿Cuántos son iglesia de Dios? Amén. Levante la mano los que son iglesia de Dios. Y diga conmigo: en mis manos está el predicar y el pregonar su palabra a aquellos que están necesitados. Y el día de hoy reconozco que debo ser un portavoz del Evangelio de Dios para cada rincón, para cada esquina, para cada colonia, para cada vecindario. Y hoy he comprendido que el que tiene a Jesús tiene la vida y tiene gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza.
Póngase de pie, hermano, en esta hora. Vamos a orar. Quiero que usted, hermano, ahí ore a Dios y haga un compromiso con Él personal de